Así que les invito, como ya lo dijo la profesora Irma, a que con todo gusto, con toda confianza, si llegan a tener cualquier tipo de duda o de inquietud, siéntanse con la tranquilidad y comodidad de poder realizarla aquí en público o ya sea por un mensaje. Muy bien, bueno, damos inicio formal. Abran esos audios para escucharlos o escríbanlos a través del chat. Siempre es importante no quedarse con la duda. A través del tiempo, pues se ha dicho que el cerebro masculino y el cerebro femenino tienen grandes diferencias. Muchos han incluso estereotipado el hecho de los comportamientos femenino y masculino debido a esto. Pero las neurociencias nos han aclarado muchas cosas que son importantes que hoy dejemos claro, que dejemos sobre la palestra todos estos descubrimientos. Algunos se quedarán sin poderlos mencionar, pero que tengamos ya un poco más claro cómo esa conformación, esa estructura del cerebro humano, tanto femenino como masculino, pueden estar influyendo en el comportamiento, cosas que hasta ahora desconocíamos incluso. A ver, escriban por acá para que no sea solamente una interacción entre el doctor Andrés y mi persona, sino que ustedes vayan aclarando esas dudas que tienen al respecto de este tema. Bueno, bastante silencio por acá. Entonces vamos a ir hablando de algunas diferencias que ya el doctor y yo, bueno, conocemos, ¿no? Eh, Se dice a través de los estudios que se han realizado, como ya mencioné, desde el año 1990 para acá, la cual fue llamada la década del cerebro por todos esos estudios que se hicieron. Se dice que el cerebro del hombre es generalmente más grande en tamaño que el de las mujeres. ¿Qué influencia tiene esto, mi estimado doctor Vega, en nuestro comportamiento particularmente? Bueno, hay que considerar que desde una perspectiva morfológica, es decir, una perspectiva anatómica como tal, el cerebro masculino y femenino sí tienen diferencias que son muy puntuales. Y una de ellas, y quizás la más notoria en primera instancia que acaba de comentar la profesora Irma, es el tamaño total. Si nosotros comparamos el volumen que tiene el cerebro de un hombre contra el de una mujer que tienen más o menos la misma talla, la misma complexión, podemos encontrar que el del hombre es de 8 a 13% veces más grande de manera global. Ahora, esto podría llegar a significar que los hombres tenemos una mayor cantidad de neuronas, una mayor cantidad de conexiones. No, para nada. Incluso la mayoría de los hombres tenemos menos conexiones que las mujeres, incluso. Más bien corresponde aquí a una cuestión de proporciones. En general, los hombres, como tenemos una mayor proporción de masa corporal, sobre todo de masa muscular, por distintas cuestiones biológicas, lo que sucede es que se reorganiza la espaciación que existe entre las células, de tal manera que hay la misma cantidad de neuronas de estas células cerebrales, sin embargo un poquito más espaciadas para que corresponda entonces a la proporción que tenemos de manera simétrica con el resto de nuestras estructuras. Y es por eso que el promedio de los hombres en cuanto a talla general es siempre un poquito más grande que el de las mujeres, también en peso, también en masa muscular. Pero insisto, esto no determina específica y de manera puntual la forma como nosotros pensamos o capacidades intelectuales. Por otro lado, hay algunos cambios estructurales muy puntuales, como por ejemplo el tamaño de la amígdala, de otras estructuras como el hipocampo, la El formación hipocampo. parahipocampal, que tienen que ver con esto. Exactamente, el hipocampo y la amígdala, los cuales pues están relacionados con la formación de la memoria, ¿no? Y de las emociones en un promedio mayor en los hombres, ¿no? Así es, en general, por ejemplo, en la amígdala sabemos que el volumen total es generalmente un 10% más grande que el de una mujer. Sin embargo, la conectividad funcional es igual.
Cierto, doctor, que este órgano en particular, la amígdala, es una hormona, ¿sí? Una parte del cerebro que se encarga de regular lo que tiene que ver con la sexualidad del hombre. Por esta diferencia entre la amígdala del hombre y de la mujer, pues es que se da el hecho de que el hombre sea más llamado hacia la parte sexual. Parcialmente, aquí ya más que solo cuestiones propias de anatomía, tenemos que hablar de cuestiones químicas de nuestro cerebro. Hay que considerar que los ciclos hormonales en el hombre ocurren prácticamente diario. Nosotros tenemos nuestro periodo prácticamente a diario por la forma como se producen los espermatozoides. En cambio, en las mujeres, pues bueno, nos tardamos más, ¿no? En promedio unos 28 días. Tal manera que tenemos días como el pico de la ovulación en el cual hay una mayor cantidad de diferentes hormonas y por lo tanto el cerebro de la mujer se encuentra en un estado de hipersexualidad. A diferencia de los hombres que todo el tiempo estamos dándole ahí la vueltita al hámster. Es el tema, sí. También es bien conocido, pues, por los quienes estamos en el estudio de las neurociencias, que la sustancia blanca en el cerebro del hombre tiende a ser mayor, tiene que tener una mayor proporción que en el cerebro de la mujer. Esta sustancia gris, más que todo en la parte de la corteza cerebral, ¿no? Claro que sí, pero esto responde de manera directa y únicamente a que sea proporcional la cantidad de materia con la proporción física. No tiene nada que ver con la funcionalidad ni con la conectividad, es meramente algo anatómico en esta perspectiva de manera global. En puntos específicos como la amígdala o el hipocampo sí tiene cambios importantes. Estuve viendo un artículo que hablaba acerca de que estas diferencias entre el cerebro masculino y femenino hacen que el hombre tienda a ser más agresivo y la mujer más afectiva. De manera global podríamos decir que sí, pero hay que considerar que no solo existen dos tipos de cerebros, el del hombre y el de la mujer. Realmente, así como podemos hablar de sexualidad de una manera sumamente compleja, podemos hablar de una cantidad infinita de tipos de cerebros. Sin embargo, por las hormonas sexuales que producimos los hombres, los andrógenos en general, tenemos una tendencia a que nuestro cerebro, cuando se encuentra expuesto a los estímulos de esas hormonas, sea un poquito más agresivo. O del contrario, particularmente las hormonas sexuales femeninas, específicamente el estradiol, tienen que ver mucho que cuando se eleva esta en sangre, el cerebro femenino tiende entonces a tomar otra perspectiva un poquito ¿cómo decirlo?, más tranquila o más sumisa. Más Sin embargo, relajada. no es tanto por la funcionalidad propia del cerebro, sino por los agentes secundarios que podrían ser en este caso las hormonas sexuales. Las neurociencias también han derrumbado, digamos, una creencia que se mantuvo durante muchísimo tiempo y es el hecho de que se decía que las mujeres éramos más inteligentes que los hombres. Bueno, pero aquí tiene que ver mucho qué entendemos nosotros por inteligencia como tal. Ajá. Algo que muchas veces no consideramos es que la diferencia entre un cerebro y otro, entre una mente y otra, va muchísimo más allá únicamente de nuestros órganos sexuales. Tiene que ver también con el entorno en el cual nosotros aprendemos a desenvolvernos, aprendemos nosotros a plantear y solucionar los problemas de la vida cotidiana. De tal manera que esta parte de la exposición externa, la perspectiva más psicológica, gobierna por encima de muchas cuestiones, llamémoslo así, anatómicas, químicas o fisiológicas desde muchas perspectivas. Entonces, la inteligencia en específico se puede desarrollar de manera muy similar, independientemente de si uno es hombre o no, o mujer, dependiendo de qué nos está rodeando. Ahora, aquí lo importante y algo que le puede interesar si hay alguien pedagogo en el público es las diferentes inteligencias múltiples y Es cómo esas se correcto. desarrollan a partir de nuestro entorno. Es correcto, sí. He conversado con muchos de los acá asistentes a este webinar acerca precisamente de las inteligencias múltiples y cómo precisamente antes se pensaba que el coeficiente intelectual dependía única y exclusivamente de la inteligencia lógico-matemática y de la inteligencia verbal o lingüística. Hoy en día
y gracias pues al estudio de grandes psicólogos como Howard Gardner, pues se ha determinado que no es así, que tenemos inteligencias múltiples y que cada uno las desarrolla en distintos niveles o distintos porcentajes. Eso es bien interesante también dentro de los estudios que yo siempre uno lo que es las neurociencias con la psicología, porque tienen mucho que ver. Van como de la mano en el estudio del cerebro y la conducta humana. Así es, sí. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Fíjense lo siguiente, quiero hacer una pequeña acotación acá. Debido a que comenzamos la reunión y no se habían conectado la mayor parte de los participantes, nos quedan unos pocos minutos. Si la conexión se cae, vamos a comenzar una nueva reunión y yo inmediatamente les voy a mandar un enlace a través del grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Ok. Bien, otro punto importante es, en cuanto a estas diferencias, la estructura y la función del cerebro cambia en respuesta a la experiencia. Por lo que eh, algunos estudios observaron entre las diferencias del hombre y la mujer, también, como ya usted ha mencionado, tiene mucho que ver con la crianza y la socialización. Ese ambiente donde se desenvuelve, recuerden que el cerebro es como una esponja y tenemos una neurona que se llama neurona espejo, que va copiando todo lo que ve y eso pues termina desarrollándose en un estilo de comportamiento, ¿no? Una conducta, digamos, un patrón de conducta adquirido más que un patrón de conducta que tenga que ver por la forma que tiene el cerebro como tal o el desarrollo del cerebro como tal. Sí, así es. Eso tiene que ver muchísimo con la neuroplasticidad, que me encantaría que la abordemos Correcto. ahorita, que regresemos porque nos queda menos de un minuto, creo, ahorita Es para correcto, esta sí. sesión. Vamos a de una vez ir haciendo la invitación para una nueva sección, ya que nos queda un minuto de conversación. Si en este minuto alguien quiere hacer alguna pregunta, Juan, vi que preguntaste por allí que cuáles son las diferencias más importantes. Bueno, ya hemos mencionado algunas, el doctor ha aclarado algunas de estas diferencias. Si alguna otra persona quiere hacer una pregunta, dejarla en el aire y volvemos a responderla. Estos participantes están hoy, pero bueno, pues como mudos. Ok, profesora Irma y doctor Andrés Vega, una pregunta. La neurona de las que ustedes están conversando, que es la neurona espejo, también tiene que ver con la genética heredada de los padres debido a la conducta de sus hijos. Me gustaría preguntarte entonces si hay alguna área de la genética en particular sobre la cual te gustaría